¿no? Entonces la facultad va a estar abierta y entonces vamos a poder tener clase presencial, ¿no? El tema de dar las clases, en el caso mío, quizá, no sé si les comenta alguno, eh, me parece no es porque uno no esté a favor de la universidad, al contrario, me parece que en el caso particular, en lo personal, ¿no? Es como la forma de defender la universidad en este contexto, es dando clases, porque si no damos clases, también estamos siendo funcionales un poco a aquellas posiciones que de alguna manera no acompañan a la universidad, ¿no? Bueno, al margen de esa cuestión, el jueves, clase presencial en el aula de siempre, a las 12 si Dios quiere, ¿no? Y si eventualmente la facultad está cerrada, bueno, seguimos con esta vía. Admito acá a tres compañeros más. La fecha del parcial, la quería repasar exactamente a la fecha, que es la que ya está dada. Me parece que es la ya les digo, es el martes 12 me Sí, parece. El martes sí, 12 tenemos la fecha del parcial. Bien, entonces vamos a tener cuando tenemos la clase de hoy, vamos a tener la clase del jueves, la semana que viene tenemos conmigo las dos clases y la otra semana también tenemos las dos clases. O sea que vamos a poder profundizar o insistir por lo menos en los temas de responsabilidad civil, que es lo que vamos a empezar desde el jueves. Más allá que ya lo están viendo con la doctora Petra, que ya han arrancado con eso, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, vamos a un poquito cerrar el tema de la extinción de las obligaciones, que es bolilla 11, la extinción de las obligaciones, que hemos visto ya la prescripción liberatoria y extintiva, que la prescripción liberatoria específicamente es la extinción del derecho de crédito por la inactividad del titular y por cierto transcurso del tiempo. Pero que hemos visto que en realidad está regulado, no es que solo eso automáticamente genera la extinción, sino que es una facultad de índole procesal que tiene el deudor de hacerla valer en juicio, ¿no? Este, bueno, ese es un poco lo que hemos visto. Eh, lo que sí me interesa del tema de la extinción es que tengan, en esto de ir de a poco entendiendo las obligaciones, es que en el derecho de dominio, por ejemplo, el derecho de propiedad, que es un derecho real, se dice que el dominio es perpetuo, o sea, es para siempre. Y hay algún modo excepcional que uno lo puede perder. Por eso la prescripción adquisitiva es un medio excepcional de adquisición del dominio. Hay esa vocación de perpetuidad del derecho del dominio y de los derechos reales en general. En cambio, en el derecho de las obligaciones, que hemos visto que es este vínculo, digamos, mucho más estricto que otros vínculos jurídicos entre un acreedor y un deudor, y que implica como esa constricción a la libertad patrimonial, eh, y que a su vez el estado general que se reconoce a la persona es el de su libertad, situación reconocida por nuestra Constitución, por todo nuestro ordenamiento civil, de que todos somos libres y todos somos iguales. Entonces, esto que alguien tenga su libertad constreñida en- en- patrimonialmente en favor de otra persona, digamos, tiene que ser un régimen, digamos, Recording in progress. es un régimen de excepción. Por eso, ustedes ya han visto que la obligación necesita una causa, no puede haber una obligación sin causa.
tiene que haber alguna causa que justifique esa restricción. Y a su vez, esa existencia de la obligación no se presume, tiene que estar acreditada. El acreedor la tiene que acreditar, porque lo que se presume y lo que es el supuesto es el estado de libertad. Entonces, en base a esa misma idea general de que la libertad es nuestro estado natural, la obligación nace con estas fuentes que hemos estudiado: el contrato, la ley, la voluntad unilateral, eh, la responsabilidad civil, el enriquecimiento sin causa, etcétera, las causas que se han visto. Entonces, nace. Tiene un desarrollo y fatalmente se extingue. O sea, sí o sí la obligación se tiene que extinguir. O sea, no tiene vocación de permanencia, de perpetuidad, sino que al contrario, es un estado transitorio. Y el doctor Guayar decía que es como pasa en la vida, es que la extinción nace, se desarrolla y se extingue, ¿no? O sea, como que la muerte de la obligación ya está íncita en su propio nacimiento. Bueno, acá vemos en este capítulo, en esta bolilla, cuáles son esos modos de extinción de la obligación. O sea, la obligación, esta relación jurídica, ustedes ya la saben por el 724, de un acreedor que puede exigir del deudor una determinada prestación destinada a satisfacer un interés lícito y que si no le cumple puede ejecutarlo forzadamente, es transitoria. No puede ser por siempre. Incluso ahí aparece como cuestión residual el tema de la prescripción. Es decir, si este deudor no cumple y el acreedor no lo ejecuta no ejerce forzadamente la satisfacción de su interés, bueno, no lo puede hacer sine die. Hay un plazo que le fija la ley: 5 años, el plazo genérico; 2 años, si es un crédito que se devenga por meses o por años, etcétera; 3 años de responsabilidad civil extracontractual, o responsabilidad civil, mejor dicho. Entonces, en ese plazo se extinguiría el derecho de obligación siempre y cuando el deudor lo plantee. Si el deudor no lo plantea cuando lo ejecutan, cuando le reclaman el cumplimiento, queda convalidado, saneado, y el juicio puede continuar, ¿no? Pero ese es como medio residual. ¿Cuáles son los otros medios de extinción de la obligación? Y acá algunos compañeros ya me habían preguntado, porque hay algunas, como que acá están puestos todos juntos, pero hay algunos que ya hemos estudiado y no es necesario que acá lo vuelvan a estudiar. Sí, lo vamos a refrescar simplemente, muy puntualmente. ¿Cuál es el primer medio para mantener una coherencia con lo que venimos estudiando de los efectos de la obligación? Nosotros sabemos que hay un efecto, el que postula la teoría clásica, la teoría moderna, mejor dicho, que ese efecto es el efecto normal que tiene la obligación, que en el 80% de los casos, y esto uno lo constata en la vida cotidiana y también en el ejercicio profesional, el 80% de las obligaciones se cumplen espontáneamente. Y el cumplimiento espontáneo y voluntario de la obligación en nuestro sistema se llama pago, ¿verdad? El pago es el cumplimiento de la obligación de cualquier naturaleza que sea la obligación, de dar, hacer, no hacer. Si es de dar, sea dar suma de dinero, sea dar una cosa mueble, sea dar una cosa fungible, bueno, que también es mueble. Si es de hacer o de no hacer, el cumplimiento se llama, para nosotros técnicamente, es pago. Ahí, como yo les decía, hay una diferencia quizás con el lenguaje común, porque uno vulgarmente, con el lenguaje de la calle, que es un lenguaje totalmente válido también, y que además, en lo personal, yo comparto la tesis de que los lenguajes jurídicos tienen que tratar de adaptarse al lenguaje común, ¿no? Por la cuestión de que se pueda entender el sistema
para que todos lo puedan entender. Bueno, al margen de eso, nuestro sistema, nosotros en el lenguaje cotidiano, por ahí pago está más vinculado al cumplimiento de una obligación Doctor, y de disculpe que le darse de dinero. interrumpa. Sí, diga, Eh, Mayra. ¿Puede admitir a algunos chicos que están pidiendo por el grupo, por favor? Sí, por supuesto, ya De mismo. nada, dale. Ahí está, ahí está. Bien. Ya están admitidos los tres compañeros. Eh, Bien. Si cualquier cosa me avisa porque, como les digo, por ahí uno lo tiene al frente, pero no lo ve, ¿no? Bien. Entonces, el pago en el lenguaje común es obligación de dar y objeto suma de dinero. Entonces, ustedes ahí tienen una pequeña dificultad que vamos a tenerla presente, y es que el pago en la materia y para obligaciones, para el derecho civil, no solo es eso, sino es el cumplimiento de toda obligación, cualquiera sea su objeto, ese cumplimiento espontáneo es pago y es el efecto normal de la obligación. Y lo que tiene el pago, el efecto principal del pago, hemos visto que satisface el interés del acreedor, libera al deudor y extingue la obligación. O sea que el modo más importante de extinguir la obligación es con el pago. Ese es el punto uno. Bien. Y después tenemos otro punto que ya lo hemos visto también, que es el de la imposibilidad de cumplimiento. Ese es cuando el deudor no puede cumplir con la prestación, pero no por una causa que le es imputable, sino por una causa que es sobreviniente, que es objetiva, que es definitiva y que hace imposible el cumplimiento de la prestación. Entonces, en ese caso, también la obligación se extingue. Se extingue por imposibilidad de pago. La que sí ocurre, que en ese caso se extingue la obligación, yo no tengo que entregar el caballo porque pasó algo que no me es imputable, que siempre los hechos de imposibilidad de pago, esto lo vamos a conectar después en responsabilidad civil, están vinculados a hechos ajenos, sobrevinientes, objetivos, definitivos, etcétera, que son casos fortuitos, digamos, es como un caso fortuito calificado, ¿no? Y que interrumpen el nexo de causalidad. Por eso en la imposibilidad de pago, uno con la vieja conceptos que estudiábamos antes me refiero cuando de la teoría de los actos ilícitos y que la culpa y el caso, como que el caso fortuito era lo que venía después de la culpa, cuando irrumpe la teoría objetiva, es como que el caso fortuito sale de ser la no culpa, sino que el caso fortuito es otra cosa distinta y es ruptura del nexo causal, es decir, es una causa ajena, es un hecho productor del daño o productor del incumplimiento ajeno a la conducta del deudor, ¿no? Es como causa ajena, entonces como una interrupción del nexo causal. Y eso está regulado en el 955, las condiciones que tienen que tener de imposibilidad de pago para extinguir la obligación. Y el 956 nos dice que si pasa todo eso, pero la obligación es todavía posible y útil, digamos, no nos dice así, lo dice al contrario, es como que si ocurre un hecho sobreviniente eh, que impida el cumplimiento de la obligación, pero que no tenga la característica de ser definitivo, es decir, que es temporal, eso no extingue la obligación. La obligación va a seguir subsistiendo hasta que se pueda cumplir. Salvo que, y ahí viene el 956, que en realidad no dice nada nuevo, nada que no sabíamos ya. ¿Qué es lo que dice? Dice, salvo que ya no que esa demora en el cumplimiento no imputable al deudor frustre el interés del acreedor. Entonces, si ya no hay interés en el acreedor, el incumplimiento se torna definitivo.
¿no? Porque acuérdense que para que el incumplimiento sea definitivo o absoluto, tenemos en cuenta la posibilidad de cumplir, o sea, la imposibilidad hacia el incumplimiento absoluto y además el interés del acreedor. Entonces acá puede ser que pasado el hecho fortuito y que después pueda ser cumplida la obligación, lo que ya no le sirve a ese acreedor. Entonces, en ese caso, hay un cumplimiento definitivo y la prestación, la obligación se extingue sin responsabilidad para ambas partes, pero ese deudor deberá devolver lo recibido por esa obligación que se extingue, ¿no? Un ejemplo que siempre les comento, pero eh, para, ir, eh, para graficarlos, contrato un cargamento de azúcar eh, del ingenio de la Corona, que tiene que venir a San Miguel de Tucumán. Entonces ese cargamento no puede pasar porque hubo una creciente muy fuerte del río Gastona que se llevó el puente o vialidad o defensa civil no permite el paso por el puente, ni por ese puente, ni por el puente alternativo, ni en ningún paso. En conclusión, está aislado el sur de la provincia de San Miguel de Tucumán. El camión no puede pasar. Pero, pasada la creciente, bajado el nivel del agua, apuntalados los puentes, se puede pasar. Han pasado 15 días en el intermedio. Ese cargamento de azúcar ya fue pagado de contado en su momento. Y lo compraba, pongamos la Coca-Cola. Eh, el camión puede llegar a la Coca-Cola y cumplir, pero quizás la Coca-Cola, esto es una hipótesis ya, necesitaba ese cargamento para hacer una gaseosa, cierta cantidad de gaseoso, cierta calidad para exportar o, o para cierta fábrica, etcétera, que tenía un plazo de entrega. Entonces, como ya no vino este azúcar, tuvo que conseguirla de otra parte para poder cumplir. Entonces, si bien este acreedor puede, este deudor de la prestación de azúcar puede todavía cumplir con el azúcar, porque ya han levantado el puente del río y se puede pasar, ya no le sirve a la empresa porque ya tuvo que solucionar de otra manera. Entonces, el azúcar hoy no le sirve. Entonces, como ya está frustrado el fin de la empresa, no está obligada a recibirla y la obligación se extingue. Entonces, como se extingue sin responsabilidad, el ingenio tendrá que devolverle el precio que cobró por ese azúcar, pero solo el precio, el valor de la prestación. No podrá la Coca-Cola exigirle los daños y perjuicios porque quizás ese azúcar que tuvo que comprar en reemplazo de esta le costó el doble, porque la compró sobre la hora en un comercio ya mayorista, no es del ingenio, que tiene otro derecho, etcétera, etcétera. Todos esos mayores costos no los puede trasladar a este deudor porque, porque fue por imposibilidad de pago absoluta, no imputable. Entonces, la obligación se extingue, tendrá que devolver lo que recibió, si no hay enriquecimiento sin causa para él, pero no tiene responsabilidad civil, ¿no? Pues, bueno, esa es la imposibilidad de cumplimiento que ya la hemos estudiado, por eso no la vamos a examinar en esta parte, pero sí para que ustedes tengan el sistema, cómo funciona. Entonces, pago, cumplimiento normal, como situación excepcional, la imposibilidad de cumplimiento, cuando se dan los requisitos 955 y 956 del Código Civil. Pues si quieren les leo como para dejar de reforzado, así estamos por acá. 955 dice, la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva, en todos esos adjetivos emplea por ahí, capaz que sobreabundante, pero esa es la idea que tienen que ser. Bueno, sobrevenida se entiende que, porque si no, si es previa al acto ya tendría otro efecto. Esto es que se pactó libremente la obligación y después aparece el problema. Objetiva, absoluta y definitiva la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, ahí está clarísimo la ruptura del nexo causal.
es caso fortuito o fuerza mayor. Extingue la obligación sin responsabilidad. Bueno, y si es por causas imputables, se transforma en daño y perjuicio. Y la imposibilidad temporaria es que la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria, o sea, no definitiva, sino temporaria de la prestación, no tiene efecto extintivo, salvo que el plazo sea esencial, que sabemos que en los casos de plazo esencial lo que se frustra es el interés del acreedor, o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible, ¿no? Bueno, eso es imposibilidad de cumplir. Bueno, ¿qué otros medios de extinción tenemos? Bueno, hay uno que es, vamos a ver ahora, la compensación, que es súper simple y la verdad que no está claro cuando uno lo lee en líneas generales, porque puede confundir la compensación, que está en el 921, ¿verdad? Artículo 921. Esto es de sentido común, ustedes lo deben usar también en las reuniones de amigos, lo que sea, hacemos una reunión, yo llevo la gaseosa, el otro pone la ensalada, lo que sea, se suman los gastos, compensamos y pagamos la diferencia. Eso es compensar, yo tengo un crédito frente a alguien, ese alguien tiene a su vez un crédito frente a mí, o sea, se da recíprocamente la calidad de acreedor y deudor y podemos compensar. Eso es en líneas generales lo que es la compensación. Pero hay ciertas precisiones, ¿no? Está definida en el artículo 921. ¿Y cuál es la clave? La clave es lo que le llamamos compensación legal. Yo les diría que si saben esa, es como que ya sabemos las otras, que ahora las vamos a desarrollar. ¿Qué es la compensación legal? La compensación legal significa que si se da recíprocamente la calidad de acreedor y de deudor entre dos personas, los créditos que tengan mutuamente entre ellos se compensan sin ninguna necesidad de ningún trámite, por el solo imperio de la ley, quedan compensados. Obviamente siempre que sean reconocidos, porque si el otro no acepta esa compensación, habrá que ir a tribunal. Ya vamos a ver la judicial, pero la compensación legal es cuando estos dos créditos por ministerio de la ley quedan compensados, igualados. Y eso requiere algunos requisitos, que son los que tenemos que prestar atención, y que son bastante sencillos. El primer requisito es el de la reciprocidad. Es decir, tiene que ser una relación de obligación entre un acreedor y un deudor, y una segunda relación de obligación también entre un acreedor y deudor, con la particularidad que este acreedor es el deudor de la otra relación y este acreedor es el deudor de la primera, ¿no? Entonces hay reciprocidad, son recíprocamente acreedor y recíprocamente deudores en función de dos obligaciones distintas, ¿no? Entonces, identidad de sujetos en las dos obligaciones, pero invertidos. En uno es el acreedor y en la otra ese es el deudor. Creo que eso no tiene mayor complejidad. El segundo, entonces, lo primero es con las personas, identidad de personas de esas dos relaciones de obligación. El segundo requisito lo vemos con respecto al objeto. O sea, la obligación tiene sujetos. Ahí vemos la reciprocidad. Después tiene un objeto. Con el objeto, o sea, la prestación de esas ambas obligaciones, tiene que ser homogéneo. Tiene que ser no el mismo, porque no hace falta que sea el mismo objeto, pero sí que tengan homogeneidad. Entonces las dos tienen que ser o de dar sumas de dinero,
bueno, las dos tienen que ser obligaciones de dar, eso es fundamental, ¿no? Eh, Obligaciones de dar suma de dinero o dar cosas fungibles, homogéneas entre sí, que ahí no hay más chance que azúcar y azúcar, porque si uno es azúcar y otro es hierba, no hay esa homogeneidad, ¿no? El segundo, y son obligaciones de dar, eso también en el objeto, en la obligación es dar, hacer o no hacer. Para que haya compensación es obligación de dar, y la prestación tiene que ser en sí homogénea. Bien. La otra requisito es que las dos prestaciones, ya sea el vínculo, que las dos prestaciones sean exigibles, ¿no? Es decir, que en las dos el tiempo de pago haya llegado, porque si en una ya llegó el tiempo de pago es exigible, pero la otra todavía no. Entonces no se puede compensar legalmente, porque una es exigible y la otra no. O capaz que esta es exigible porque llegó el tiempo del pago, y la otra incluso quizás hasta pueda tener, eh, digamos, el plazo todavía no venció, o puede tener incluso una condición, ¿no? Entonces no sabemos si esa condición se va a dar o no, y de eso va a depender la virtualidad de la obligación. Entonces las dos tienen que tener la condición de ser exigibles. Y después, las dos también tienen que tener una condición, y es que los créditos tienen que estar disponibles, que eso es lo que se presume en líneas generales. ¿Cuándo un crédito no está disponible? Cuando ha sido embargado por otro acreedor. Entonces, si yo tengo una deuda con otra persona, que tenemos recíprocamente la calidad de acreedor y de deudor, que el objeto es homogéneo, es una obligación de dar, el objeto es homogéneo, las dos son exigibles, pero resulta que mi crédito ha sido embargado por el Banco de Galicia por alguna circunstancia. Bueno, yo no tengo la libre disponibilidad del crédito, no la podría compensar porque está embargado, ¿no? Eh, pero digamos que con esos cuatro requisitos, por la doctrina pone uno más, pero no les quiero complicar, con que sepamos esos cuatro ya entendemos un poco la figura, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay dos obligaciones, dos relaciones de obligación, y se dan estas condiciones, se compensa. Y solo queda vigente la diferencia a cargo de la deuda mayor, ¿no? Entonces son 100.000 y 30.000, se compensan, solo queda una sola relación de obligación por los 70.000, ¿no? Eso es la compensación legal. Doctor, Después, sí, perdón, cuando usted dijo en el requisito número 2 que tienen que ser homogéneos, pero que no hacía falta que sea lo mismo, ¿cuál sería el ejemplo en ese caso? claro, está bien la pregunta. Puede ser cabezas de ganado, ¿no? Entonces yo tengo que entregar 5 vacas de mi hacienda y él tiene que entregar 5 vacas de la suya o 3 vacas. Entonces ahí son cosas ciertas, fungibles, pero que no son idénticas a sí mismas, porque cada animal es distinto, ¿no? Puede ser una diferencia más filosófica en realidad con respecto a ese supuesto de cosas ciertas, fungibles, porque hay cosas fungibles que son las de género, donde todas son de la misma calidad y cantidad, por decirlo así. Un kilo de azúcar es igual a otro kilo de azúcar, una tonelada de harina igual a otra tonelada. Entonces, esas cosas se pueden decir que son semejantes, que son iguales. Ahora, si yo tengo que las cosas en el ganado o en autos, por ahí autos se compran de 0 kilómetros. Bueno, hoy son con toda la mecanización, no hay gran diferencia, pero por hace muchos años atrás, por ahí distintos autos salidos de la fábrica, que eran todos más artesanales, había diferencia entre uno y el otro. Eh,
pero a los fines jurídicos son equivalentes, ¿no? Quizás por eso venía la distinción de, de, de que sean homogéneos y no idénticos, ¿no? Que se aplica sobre todo en ese caso, ¿no? De cosas ciertas, fungibles, ¿no? Como una cabeza de ganado, por ejemplo. No sé si más o menos está la explicación. Sí, muchas gracias, doctor. Ah, bien. Bueno, entonces ahora pasamos, que esto les cuesta mucho, les digo yo a veces lo veo en los exámenes de los chicos libres, la compensación facultativa, compensación convencional y compensación judicial. Entonces, como que tenemos compensación legal, compensación facultativa, convencional y judicial. Y ahí empezamos a hacernos líos. Entonces, ¿cómo afrontamos un poco el tema este, sabiendo que la compensación, por naturaleza, la compensación que nos importa es la legal, que es la que opera por el imperio de la ley, cuando se dan esos 4 requisitos: reciprocidad, homogeneidad, exigibilidad y disponibilidad de los créditos, ¿no? Ahí hay compensación legal. Entonces, teniendo claro eso, ahora vamos a toda la facultativa. Y la facultativa resulta que podría no estar regulada perfectamente. ¿Por qué? Porque la facultativa dice, viene Juan y Pedro. Juan es acreedor de Pedro por 100.000 pesos, ¿verdad? Y esa deuda ya está vencida, venció el 30 de septiembre, no fue cumplida, o sea, es exigible. Y a su vez, Pedro le debe a Juan, o sea, está la relación inversa, le debe 70.000 pesos. Pero esa deuda también es obligación de dar, también es suma de dinero, reúne todos esos requisitos, pero esta está sujeta a un plazo que aún no ha llegado, no llegó el tiempo de pago. La deuda que pactó esos 70.000, Juan recién tiene que pagarlos, le tiene que pagar a Pedro el 10 del año que viene, en marzo del año que viene. Entonces, cuando Pedro le reclama los 100.000 pesos a Juan, Juan no le puede oponer la compensación, le dice, che, está compensado porque vos me debes 70.000. Pues no, vos me debes 70. Entonces Juan le dice, yo te voy a deber 70.000 recién en marzo, no ahora. Entonces me tienen que pagar los 100.000, y cuando llegue marzo yo te voy a pagar los 70.000. Y es correcto, así funciona. O sea, ahí no hay compensación legal porque falta un requisito. Pero como es facultativa, Pedro puede decir, mira, yo renuncio, Juan le puede decir, está bien que falta la exigibilidad, recién vos me tenés que pagar en marzo, pero yo acepto esa situación y como que dejo pasar ese requisito, lo condono ese requisito, renuncio a ese requisito y la compenso. Y dame 30.000 y quedamos, y listo, se terminó. Entonces facultativa, porque Pedro, digamos, decidió él avalar un requisito que faltaba de Juan para poder compensar. Porque si no, no se podría. O sea, legalmente no se puede. Con la voluntad. Y capaz que no lo confundí en la explicación, pero ¿cuál es el sentido del derecho también y de las obligaciones? Es el uno y es el otro. Entonces está Juan y está Pedro. Cada uno tiene créditos recíprocos, ¿verdad? Este crédito ya es exigible, Juan debe cumplirlo. Un segundito. Yo acá en el escritorio que no se nota el celular, lo dejamos que suene nomás.
El- entonces, eh, digamos, estos 100.000 pesos tiene que pagarlo porque así se acordó la obligación es libre, se acuerda, es una relación jurídica, está este acreedor, está este Profe, deudor. Sí, disculpe, hay una compañera que está esperando que la acepte. listo, como no, ya mismo, ahí está, Gracias. ya está. Eh, entonces, no hay razón para que no pague los 100.000, ¿verdad? Este otro tiene frente a este mismo acreedor, tiene un crédito de 70.000, que no venció, recién vence el marzo. Él no le puede imponer su voluntad a Pedro, a Juan, a Pedro, decir, mira, sí o sí aceptame, porque por más que vence en marzo, es mi voluntad y es facultad mía que vos te lo impongo. No funciona así, porque está el uno y está el otro. Y cada uno fijó su derecho, y cuando pactamos las obligaciones, esta se pactó que iba a ser pagada en septiembre y debe ser ya cumplida, y esta se pactó que iba a ser en marzo y no puede ser cumplida. Entonces no está en manos de Juan imponerle a Pedro que le reciba los 70.000 en compensación. Pero, por la autonomía de la voluntad y siendo derechos patrimoniales disponibles, si está en manos de Pedro, digamos, del acreedor de los 100.000, que los puede cobrar ya, y que a su vez él tiene que pagar 70.000 en marzo, él sí le puede decir, bueno, yo te compenso, no tengo problema, acepto la compensación, yo eximo ese requisito de la exigibilidad y lo compenso. Entonces, dame 30.000 y quedamos hechos, ¿no? Bueno, esa decisión, la llave de la facultativa, la tiene el acreedor que se ve de alguna manera perjudicado por la compensación, pero cede porque es disponible, porque de última, lo mismo él debe, no está haciendo nada que no corresponda, él lo mismo tiene que pagar. Y en vez de cobrar todo ahora y después tiene que pagar esa parte, él mismo decide y elige que le paguen la diferencia, ¿no? Entonces, esa es la facultativa. Y la facultativa está puesta como, en términos legales, dice, vamos a ver acá, la compensación facultativa actúa por la voluntad de una sola de las partes cuando ella renuncia a un requisito faltante para la compensación legal que juega a favor suyo. O sea, ella podría no poner la compensación porque al otro le está faltando la exigibilidad. Él renuncia a eso. No hay problema, acepto y compenso, ¿no? Bueno, si no estuviera puesto esto, lo menos se lo podría hacer, porque esto forma parte de la autonomía de la voluntad. Yo puedo renunciar, puedo modificar, puedo hacer lo que se me ocurra. Entonces, lo hago no porque me lo dice el 927, me lo dicen, el sistema funciona así, ¿no? Entonces creo que eso, y que diga algo que no hacía falta que lo diga, creo que nos genera confusión, ¿no? Que es un poco lo que veo a veces en los exámenes. Entonces, compensación legal es la que importa, los 4 requisitos. Facultativa será, si alguno no quiere, renuncia a ese requisito de la exigibilidad o de lo, bueno, no hay mucho más para renunciar en realidad, porque, bueno, o de la homogeneidad, quizás también pueda estar, porque creo que eso ya sería convencional. Renuncia a un requisito para que prospere la compensación. Bien, ese es facultativo. Ahora vamos, ¿qué es la ventaja de cuál es la característica de la facultativa? Que es decisión de una sola de las partes, el acreedor, el que decide la renuncia a ese requisito y acepta la compensación. Después tenemos la convencional, que tampoco es necesario que esté regulada en realidad. ¿Por qué? Porque la convencional dice
fíjense la diferencia de terminología. En una es facultativa, es como que habla de la facultad de una parte. La otra habla de convencional, es decir, que ya es el común acuerdo de las dos partes, ¿no? Entonces es un contrato que hacen las dos partes, una convención. Contrato puede tener contenido patrimonial en realidad. Y ahí las partes pueden decidir compensar créditos aunque no se dé ningún requisito de los exigidos por la compensación legal. Y esto también lo pueden hacer porque estamos en materia disponible, materia patrimonial, entre personas capaces. Entonces, si uno tiene que tener una moto y el otro tiene que tener caballo, y deciden entre ellos que se van a compensar la obligación de entregar la moto con la obligación de recibir los caballos, lo pueden hacer, son dueños, porque es derecho privado patrimonial. Y eso se llamaría una relación convencional, una compensación convencional. Es decir, se da el supuesto de la reciprocidad, que se da en todos, dos relaciones de obligación, acreedor y deudor intercambiados. Entonces, cualquier tipo de obligación, ya sea una de dar, otra de hacer, una de no hacer, la que fuera, ellos pueden, dentro de la autonomía de la voluntad, ponerle fin y compensarla. Eso es la compensación convencional. Profesor, Sí, diga. sí, en ese caso de la compensación convencional, ¿podría ser también un caso como una permuta? Sí, la permuta, digamos, es como, ya bajando hacia el terreno más técnico, que lo van a ver después en contratos, es un contrato por el cual yo permuto una cosa por otra. Pero hay una sola causa del deber, que es el contrato. Entonces yo estoy obligado a entregar un caballo y el otro está obligado a entregarme la moto. La vamos a permutar. Entonces la causa es una sola. La diferencia en este caso de la compensación convencional sería que hay dos causas del deber. Ya no es la causa fuente ese contrato que han hecho, sino uno debe los dos caballos porque le vendió dos caballos en su momento. Y el otro le debe la moto porque es una moto que este mismo le había prestado, le había dado un préstamo hace mucho y nunca se le devolvió. Entonces, son causas distintas. Una está por un préstamo, la otra está por una venta, y cada uno tiene el crédito y la deuda, que son de distintas Claro. naturalezas. Entonces pueden convencionalmente decir, listo, no me debes la moto, yo no te debo los caballos, y quedamos hechos, y estamos de acuerdo, y firmamos los dos que quedamos hechos. Sería, más que permuta, sería un caso de extinción de ambas obligaciones por una compensación convencional, ¿no? Bien, profesor, gracias, perfecto. No, por favor, Franco. Bien. Sí. Si no dijeras nada, la compensación convencional es obvio que la podemos hacer, porque, como les digo, forma parte de los derechos disponibles, ¿no? Que el derecho privado patrimonial básicamente es derecho disponible, ¿no? Pero bueno, pues está puesto y ese es el centro, y un poco para explicarles el alcance. Y después tenemos la otra, que acá también hasta la idea que hay desacuerdo, pero coincido yo con la tesis de varios autores, entre ellos el doctor Rósola. Compensación judicial. ¿Qué es esto de compensación judicial? Dice así: cualquiera de las partes tiene derecho a requerir a un juez la declaración de la compensación que se ha producido. La pretensión puede ser deducida simultáneamente con la defensa relativa al crédito. Bueno, algunos dicen, le digo lo que dicen otros, le digo lo que dice el doctor Rósola, y es lo que yo comparto, y me parece que es además lo más sencillo. Algunos dicen, puede pasar que en un juicio surja un tema de compensación, que se inicie un juicio de daño y perjuicio contra una persona, que esa persona, pongamos, como para poner un ejemplo, sea abogado, y actúe como abogado en causa propia, o ponga una defensa dilatoria. El juez le dé lugar a esa defensa, entonces por eso se le regulan honorarios. Entonces surge un crédito de él frente a su acreedor, que es el condenado en costas. Después sale sentencia en contra, obviamente, tiene que pagar el monto del crédito inicial.
Entonces es como que él está obligado al pago de esa suma que el juez lo condena, pero a su vez su contraparte está obligada a pagarle los honorarios. Entonces es como que ahí en el curso del proceso han surgido créditos que se pueden compensar. Bueno, yo toda esa explicación le pongo porque por ahí la he leído, pues yo la sacaría del medio. Yo les diría, y un principio básico también, que lo vemos en todo el derecho, es que los jueces no crean, en la materia nuestra por lo menos, ellos no crean el derecho, pueden resolver normas conforme al derecho y tienen facultad de resolverlas razonablemente fundadas, ¿no? Y van siendo creativos en eso. Pero en sí, el derecho que le asiste a las partes ya es preexistente a ir al juicio. El juez lo único que hace es dar la razón a uno o darle al otro, reconocer el derecho que ya existía. Entonces, en definitiva, y acá también viene una cuestión que por ahí es bueno machacarles, compensación legal, ministerio legis. Cuando se dan los 4 requisitos de compensación legal, Juan me debe 100, yo le debo 50, yo te debo solo 50. Bueno, puede pasar, y pasa generalmente, que Juan diga, no, yo no tengo por qué compensarte porque no corresponde. Le digo, no, ¿cómo que no corresponde? Si la ley dice. No, la ley no dice eso. Bueno, eso le va a pasar muchísimo en el ejercicio de la profesión, que va a haber diferencia entre los alcances de lo que la ley dice y de lo que no dice. Entonces vamos a tener que ir a un juicio para que el juez determine si está compensado o no. Eso puede hacer, digamos. Entonces el doctor Rosso le dice, en realidad, lo judicial es que la compensación legal no ha sido reconocida por una de las partes y el juez es el que la hace valer, porque se dan los requisitos de la compensación legal. Pero el juez no puede crear una compensación distinta a la que está prevista en la ley. Y yo coincido con esa tesis, ¿no? Yo y un montón de autores, obviamente. Entonces, la compensación judicial no es sino la compensación legal que ha sido controvertida. Y el juez tendrá que resolver si se dan o no los supuestos de la compensación legal. Pues el juez no puede crear una compensación distinta a la compensación que está prevista en la ley, que sería la legal. Entonces, en definitiva, y vuelvo al comienzo y al punto inicial, la compensación legal es la compensación en el sentido técnico, preciso, y se debería llamar compensación a secas, digo yo, ¿no? Que tiene esos requisitos. Y después, si falta alguno y el acreedor renuncia, listo, puede compensar, está en su derecho. Si no hay ningún requisito, pero entre acreedor y deudor se ponen de acuerdo y se deciden compensar entre ellos créditos que no tienen nada que ver entre sí, pero que ellos lo quieren hacer, tienen el derecho de hacerlo y es válido para extinguir. Y si en la compensación legal, que es lo que nos suele pasar en el ejercicio de la profesión, no hay interpretación de que están dados los supuestos, y para mí está compensada y para el otro no está compensada, bueno, si está controvertido, ahí tendremos que ir a juicio y el juez resolverá si se da o no la compensación. Un poco lo que pasa con el pago. Cuando hacemos un pago por consignación, el juez no va a declarar, digamos, porque si hay pago o no hay pago. El juez se va a tener que fijar si es un pago por consignación por mora del acreedor, se va a tener que fijar en la oferta real de pago y va a tener que volver al día ese y ver si ese día en que se hizo el ofrecimiento que fue rechazado por el acreedor, si ese ofrecimiento cumplió los requisitos de pago, es decir, puntualidad, y bueno, puntualidad sí puede estar digamos, subsanada con la integridad, con el pago de los intereses, pero integridad e identidad, básicamente, ¿no? Si ese pago no fue íntegro, ese pago no va a tener fuerza de pago, y el juez, la sentencia lo dirá así, ¿no? Entonces los jueces en realidad aplican reglas
para resolver los casos. No crean reglas nuevas, más allá que por principios pueden resolver algún supuesto. Pero no existe como un ente autónomo la compensación judicial distinta de los requisitos de lo legal. Eso un poco lo dice bien el doctor Ossola, y también surge de alguna manera el 928. Cualquiera de las partes tiene derecho a requerir a un juez la declaración de la compensación que se ha producido. Claro, compensación que se ha producido, ya sea legalmente o ya sea convencionalmente. Es que hacemos el acuerdo de la compensación y después me lo desconoce, bueno, tendré que hacer el juicio. Pero ya hay una compensación, ¿no? Legal o convencional operada y cerrada, ¿no? Si no, el juez no puede actuar en el aire. Bueno, conclusión, eso es la compensación. Entonces, acá, desde mi punto de vista, yendo a lo importante, sepan cuándo procede la compensación, ¿no? La compensación legal. Son esos 4 requisitos. Y en base a eso, después razonan las otras cuestiones. Bueno, ahora pasamos a otro medio de extinción que también les complica mucho porque tiene su complicación, pero vamos a ver de simplificar. Y es la novación. Lo primero que hay que tiene que ser, poco a mí me resulta medio antipática la figura de la novación, no antipática, sino, ¿qué pasa? La novación tuvo un enorme desarrollo hace ya más de 2000 años en el derecho romano. ¿Por qué? Porque en el derecho romano no existía la transmisión de los créditos. O sea, los créditos eran personales. Entonces la novación es esto, que yo podía extinguir una obligación y hacer nacer otra obligación por cambio del objeto o por cambio del sujeto, sobre todo, era el medio de poder permitir la transmisión de los créditos. La novación subjetiva, ¿no? Por cambio de acreedor más que nada, o por cambio de deudor. Cambio de acreedor. Eso tuvo mucha aplicación, pero cuando el derecho se fue un poco espiritualizando y se permitió que los créditos puedan transmitirse libremente y apareció el contrato de cesión de créditos, por ejemplo, esto ha dejado de tener aplicación práctica. Y hoy en día la aplicación es nula, es por alguna cuestión muy puntual. Pero bueno, a pesar de eso tiene como mucho abolengo la figura, se le estudia y se le analiza, pero en el ejercicio del día a día no tiene mayor importancia práctica, o no tiene ni remotamente la importancia que tenía no hace 10, sino hace 2000 años, ¿no? En la época del Imperio Romano. Hoy la cesión de créditos y la traslación de títulos al portador, sobre todo, supera ampliamente el tráfico jurídico de esta figura. Bueno, pero está acá y están en los códigos y por lo menos tenemos que tener una idea de qué se trata. La primera idea es que es un contrato que fue de gran utilidad en la antigüedad, dicho literalmente, ¿no? En la antigüedad, y que subsiste al día de hoy. ¿Cuáles son sus características, sus tipos? Tenemos una novación objetiva y una novación subjetiva. O sea, ¿qué es la novación? Es extinguir una obligación, o sea, por eso lo estudiamos como medio de... Además, esa es otra cuestión. Lo estudiamos como medio de extinción de las obligaciones. Pero eso es parcialmente cierto, porque la novación, por un lado, extingue la obligación anterior, pero crea una nueva obligación. Por eso se llama de novación nueva. Entonces se extingue una y nace otra. Entonces no es un medio de extinción de la obligación solamente. Extingue y hace nacer otra, ¿no? Bueno, entonces puede ser una novación objetiva o puede ser una novación subjetiva.
Para ver si es objetiva o subjetiva, tenemos que ir como articulando también con los requisitos que tenía, con los tres elementos de la obligación. Ustedes recuerden que la obligación, los elementos que tenía la obligación era el objeto, la causa, el vínculo y los sujetos. Bueno, la novación subjetiva es cuando hay cambios en los sujetos, ya sea cambia el acreedor, novación activa, o cambia el deudor, novación pasiva. Que ya vamos a ver cómo figura, cómo funcionan estas. O puede haber un cambio en los elementos objetivos de esto de la obligación, que es el objeto, que es la causa o que es el vínculo. Entonces, si cambia el objeto, si cambia la prestación, si yo antes tenía que entregar un auto y ahora hacemos una novación, en virtud del cual en vez de entregar el auto voy a entregar un departamento, bueno, pongamos que entregaría una lancha en vez del auto o algo equivalente, o animales, o la causa. Yo vengo pagando todos los meses una deuda, un concepto, un pago, un alquiler. Y después, con mi acreedor, con mi locador, cambiamos el contrato de locación y hacemos una venta donde yo le pago un dinero y queda un saldo pendiente, y ese saldo lo voy a pagar en 20 cuotas que van a ser el mismo monto del alquiler, pero ya no es alquiler, ya es el saldo del precio. Ya hay una novación objetiva. Ya pago un dinero aparte, pero además el dinero que sigo pagando todos los meses ya no es alquiler, ya es el precio por la compra de esa oficina o de ese inmueble. O puede haber una causa en el vínculo. ¿Y no es el vínculo? ¿Cómo puede ser esto del vínculo? Porque el vínculo es uno solo. Bueno, en realidad es la calidad del vínculo. Y acá vamos, el vínculo puede ser puro y simple, que es lo normal, o puede estar condicionado, puede estar sujeto a una modalidad, ya sea plazo o ya sea condición. Entonces, lo más importante es que quizás una novación objetiva sería por cambio que haya sido una obligación condicional y que ahora pasó a ser una obligación pura y simple, ¿no? Pero en la práctica, los casos que ustedes pueden ver de novación legal, sobre todo, son objetivas, cambio de objeto, ¿no? Bien. Bueno, ahora en la subjetiva, acá vienen algunas dificultades también antiguas, vinculadas al derecho romano, y es la que más dificultades tuvo, porque, como les digo, no se podía ceder crédito, ni deuda, mucho menos. Entonces, pero sí estaba la novación. Entonces estaba la novación por cambio de acreedor, que no tenía muchas dificultades, y la novación por cambio de deudor. Y en la novación por cambio de deudor se distinguía, está puesto ahí en el programita, dos formas. Una se llama delegación y la otra se llama expromisión. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la delegación es que el deudor toma la iniciativa. Entonces el deudor dice, yo tomo la iniciativa y hablo con mi acreedor y le digo, mira, ahora en vez de ser yo el deudor va a ser fulanito de tal. Eso siempre va a requerir la conformidad del acreedor. O sea, el acreedor va a tener que aceptar esa relación. Entonces está la firma del acreedor, del deudor y del tercero que asume la deuda. Entonces ese se llamaba delegación. Y es como que este deudor ha delegado la deuda en un tercero que la asume. Eso es delegación. Y después podía ser la situación que el que tome la iniciativa ya no sea el deudor, sino sea el tercero. Porque viene el tercero y le dice, me golpea la puerta al acreedor, le dice, yo voy a hacerme cargo de la deuda de este deudor. Entonces había dos formas. Una, que es
que una forma simple en donde el acreedor aceptaba que este tercero se haga cargo y nada más. Entonces, lo que hacía este acreedor es sumar un sujeto pasivo, porque el deudor primero seguía obligado y acá se sumaba un nuevo deudor, este tercero. Entonces eso técnicamente no es innovación porque la obligación primera subsiste, el deudor sigue obligado. Y la segunda forma, que esta por ahí se complica y está puesta ahí en el programa, se llama expromisión. Expromisión significa dejar fuera. Entonces, expromisión significa que va el tercero, golpea las puertas del acreedor, le dice, yo me voy a hacer cargo de esta deuda. El acreedor le dice, sí, listo, acepto que vos te hagas cargo de esta deuda. Y acá viene la palabra mágica que dice, que es la expromisión, y yo libero al deudor. Entonces el acreedor lo libera, el deudor ni se entera, pero el acreedor cuando pacta con este tercero, lo libera al anterior deudor. Entonces eso es la expromisión. Como está liberado el deudor, este tercero que paga no puede subrogarse en los derechos del acreedor porque ya fue liberado. Entonces ahí sí hay una innovación técnicamente porque se cambió el deudor. Ya no es más el deudor primero, sino es este tercero que asumió la deuda, el acreedor la aceptó y expresamente liberó. Si no lo liberas de ese acreedor, no hay expromisión, por ende no hay innovación, ¿no? Simplemente se habrá ganado un nuevo deudor. Bueno, esos serían los puntos que les complica de la innovación. Pero es saber que es la extinción de una obligación con el nacimiento de otra, que tenía mucha aplicación en el derecho romano, por esta circunstancia que narraba de que no había circulación del crédito, que puede ser objetiva, puede ser subjetiva, y en la subjetiva, por cambio de deudor, están estas figuritas que les complican en los exámenes de la delegación, que es el deudor que presenta al nuevo acreedor, al tercero, el tercero lo acepta y lo libera obviamente al deudor, si no, no habría, pero es el deudor el que delega y el acreedor acepta, y la expromisión, que es el tercero sin consentimiento del deudor que se presenta, el acreedor lo acepta y lo libera expresamente al deudor. Bueno, eso es innovación. A ver si hay algo más de los artículos que me interese por ahí. Requisito. Siempre la innovación tiene las tres voluntades, ¿no? Del tercero, del acreedor y del deudor. Doctor, le quería hacer una consulta. Sí. El artículo 934, que es la voluntad de innovar, también va incluido, ¿no? Con 933. Sí, es porque claro, es como que tiene que haber, por ejemplo, la voluntad de innovar es de acreedor y deudor primitivo de la relación, ambos quieren tener la innovación. Entonces, si este tercero viene a hacerse cargo de la deuda y el acreedor lo acepta, si queda ahí el contrato, no hay innovación. Simplemente se sumó un nuevo deudor, que es el tercero. Porque la voluntad de innovar tiene que ser explícitamente manifestada, que es la voluntad de extinguir la anterior obligación y hacer nacer esta nueva. Entonces es un requisito lo que pasa es que la innovación, como es extinción de una obligación anterior y nacimiento de una nueva, para el nacimiento, listo, no hay problema, con la voluntad es suficiente y no hace falta nada más. Pero para que nazca, y ahí nace la nueva, para que se extinga la anterior, hay que decirlo expresamente.
porque ahí vamos en la regla también general, que la obligación, digamos, nació y los derechos, las renuncias no se presumen, tienen que ser expresas. Entonces, si este acreedor va a dar por extinguir una obligación, lo tiene que decir expresamente. Si no lo dice, no lo podemos presumir, ¿no? Ni le podemos imponer a él después esa presunción. Bien. Bueno, eso sería novación. Cualquier consulta o duda que les surja, chicos, me preguntan, y para eso estamos. Bueno, después vamos a otro instituto que también es mucho más fácil de lo que parece, sobre todo a partir de los nuevos códigos, es la dación en pago. Esto, digamos, estaba regulado antes de una forma y tenía sus requisitos. Ahora el código lo cambió. Y miren lo simple que está. La obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa de lo adeudado. O sea que la dación en pago, antes era con en el código de Vélez, era como que se pagaba como un bien. Acá, acá puede ser hasta con dinero, la dación en pago. No importa qué es lo que es la dación en pago. Es, como bien lo dice el 942, una relación de obligación. Hay un deudor y hay un acreedor. Y hay una prestación determinada. Por los principios que rigen el pago, ese deudor solo se va a poder liberar si entrega exactamente la misma prestación a la que se ha obligado. Porque eso hace a los principios del pago: puntualidad, integridad, identidad, etc. Y como correlato, el acreedor no está obligado a recibir un pago distinto. Esa es la regla de la libertad, porque esa libertad ha sido configurada cuando nació la obligación. Y una vez que fue configurada, tiene que ser respetada en esos términos. Bueno, el 942 dice: puede pasar que este acreedor quiera pagar con algo distinto a lo que se ha obligado. Puede pasar, y no está mal que lo quiera, que quiera ofrecerle al acreedor, ofrecerle, no imponerle, ¿no? Que lo quiera ofrecer. Y el acreedor, como es autonomía en la voluntad y disponible, perfectamente puede aceptar una cosa distinta a lo que se pactó. Entonces, si me tienen que entregar, volviendo al ejemplo, una moto, y viene el deudor y dice: mira, en vez de entregarte la moto, te voy a entregar el dinero para que vos te compres la moto. Y yo lo acepto a eso, no hay problema. La obligación se extingue, ¿no? Y estoy aceptando dinero, que antes no era el objeto de la dación en pago. Pero hoy dación en pago es un bien distinto al que forma parte de la prestación. Yo tengo que ver cuál es la prestación. Si la prestación era dinero y me ofrece una moto, un auto o algo en cambio, bueno, se ajusta al concepto que veníamos nosotros del viejo código de que es un pago con bienes. Pero puede ser que el objeto haya sido una entrega de un bien y que el deudor le ofrezca dinero. En ese caso, hoy es dación en pago, aunque entregue dinero, es dación en pago. Porque lo clave, lo determinante es que el cumplimiento de la prestación es distinto, o sea, lo que yo estoy entregando es distinta a la prestación a la que me obligué. Y como consecuencia de que es distinta, la única forma que eso pueda ser recibido por el acreedor y que por ende pueda darse por extinguida la obligación es que ese acreedor lo acepte voluntariamente. Entonces, cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación distinta. Bueno, eso es la dación en pago. Ni más ni menos, y creo que no tiene más complicaciones que esa, ni tampoco hay que darle más vueltas, ¿no? Bueno, después vamos a otro punto que también tiene un montón de vueltas y que los complica. La pregunta que siempre se solía hacer y que era muy difícil: la diferencia entre renuncia y remisión.
Entonces, ¿qué es renuncia y remisión? En realidad, técnicamente sería la pregunta entre renuncia y remisión de deuda. Bueno, ya la vamos a contestar, van a ver que es una tontera, pero veamos de qué se trata. Primero está la renuncia. La renuncia es, digamos, una persona puede renunciar a sus derechos, siempre que sean disponibles. Como estamos en el ámbito del derecho privado patrimonial, en nuestro ámbito casi todo es disponible. Es distinto en el ámbito penal o es distinto en otros ámbitos, en el ámbito de familia, o, digamos, donde hay o los derechos personalísimos que no son disponibles, ¿no? Pero en la cuestión patrimonial es disponible. Entonces todo un derecho puede ser renunciado. Ese es el género. Viene una enorme discusión doctrinaria que subsiste hasta el día de hoy. La renuncia a un derecho es un acto bilateral o es un acto unilateral. O sea, si es bilateral, quiere decir que tiene que ser, para que tenga virtualidad jurídica, tiene que ser aceptada por el deudor o por la otra parte. Bueno, algunas tesis sostienen que la renuncia es un acto bilateral. Entonces dicen, en argumento de eso, que la renuncia, lo dice el código expresamente, no puede ser retractada hasta antes de la aceptación. Una vez el acreedor formula su renuncia, una vez que el acreedor la acepta, ya no puede ser retractada. Y ahí agrega, salvo el derecho del tercero. Pero ellos dicen, si la renuncia, para que no sea retractada, tiene que ser aceptada. Si es aceptada, implica el requisito de la bilateralidad. Y además también plantean que es una relación de obligación de acreedor y deudor. Entonces, como que si este acreedor va a renunciar al crédito, bueno, por lo menos le tiene que, para cuestión humanitaria, que consultarle a su deudor si está de acuerdo o no, capaz que el deudor quiera pagar y si quiere pagar tiene el derecho a pagar. Como es la posición que tenía el doctor Mosé de Espanés, el doctor Guaya, una posición humanitaria, en ese sentido plenamente respetable y loable. Otra tesis sostiene que la renuncia, y esto el doctor Ossola, que es de la camada joven, también sostiene esta tesis, ¿no? De la renuncia es bilateral, que requiere la conformidad de la otra parte. Frente a eso, otra tesis, que hoy ya sí es mayoritaria, entre eso está el doctor Pizarro, entienden que la renuncia es un acto unilateral, solo del acreedor que va. Y los argumentos que dan es que dicen, usan el mismo artículo que usa la otra tesis, pero ponen el énfasis en otro renglón. Ellos dicen que la renuncia puede ser retractada hasta antes de la aceptación, ¿verdad?, por el deudor, sin perjuicio de los derechos de terceros. O sea que si en base a esta renuncia, que todavía no fue aceptada por el deudor, los terceros que de buena fe realicen algún acto y después el deudor rechaza la renuncia, es como que quedan a salvo los derechos de terceros y es como que ellos dicen en realidad la renuncia ya está cumplida, ya está realizada, no se podrá revocar, pero ya con el solo hecho del acreedor está cumplida y por eso los derechos que adquieran los terceros en base a esa renuncia, aunque no haya sido aceptada, quedan ya incorporados al patrimonio de ellos, porque la toman como que ya está hecha la renuncia. Y además también plantean que como la obligación es una restricción en la libertad, digamos, si yo necesito regrabar un derecho de alguien
obviamente que sí o sí, por el estado de libertad, que es la base, necesito el consentimiento expreso de esa persona. Entonces yo lo que voy a hacer es liberar a otra persona, no necesitaría ese consentimiento, es dentro de la lógica del sistema, ¿no? Esa parte, dentro de esa lógica del sistema, yo unilateralmente puedo crear una obligación, entonces podría unilateralmente extinguir también una obligación. Y el último argumento, que sí tiene, desde mi punto de vista, importancia en el tráfico jurídico, es que la renuncia muchas veces también hace a una situación de particular del acreedor que lo beneficia. A veces se renuncia a un crédito para facilitar su cobrabilidad en otra cuestión, de otra cuestión. A veces se renuncia para ganar en un acuerdo preventivo. Digamos, hay distintos móviles que generan a la renuncia de un derecho, que son lícitos y que tienden también a darle libertad de acción a este acreedor, que si tiene un crédito, es crédito, pero que en ciertas circunstancias de la vida de negocios, ese crédito, un ejemplo medio, no sé si será muy adecuado, pero como para que lo ubiquen. Ustedes tienen un crédito, le han vendido a una persona una casa y queda pendiente una cuota, que quedó pendiente un saldo. Resulta que esa persona va de juez. Resulta que un asunto de ustedes está en el despacho de ese juez. Bueno, el juez no puede ser deudor de una de las partes. Entonces quizás uno diga, bueno, con la cuestión de estrategia procesal, para no dilatar, que salga el expediente de este juzgado, vaya a otro juzgado, el criterio ya de este juez, que lo conozco en otro fallo, es un poco el que yo sostengo. Entonces yo quiero que quede en ese juzgado, pero hay una incompatibilidad. Entonces yo podría renunciar. Esto no sé si tiene algún detalle que puedan mandar, pero es como para que se ubiquen en la figura. Entonces quizás uno pueda renunciar a ese crédito. Es una liberalidad para el deudor, porque ya no pero también me beneficio, porque ya extingo el vínculo, extingo y libero. Y yo también quedo liberado, porque yo también tengo deberes secundarios de conducta y un montón de situaciones vinculadas con la relación de obligación. Entonces, por eso la otra tesis sostiene que la renuncia es unilateral y que el único requisito es que el deudor la conozca, que esté notificada fehacientemente. Como que el deudor, si se opone a la renuncia, no tendría mayor, desde el punto de vista de esta teoría, mayor validez. Sí ocurre que en el ejercicio práctico, en el inmenso número, por lo menos de los casos que uno conoce, si un deudor es notificado de que se lo libera del crédito, es muy difícilmente que se oponga y que se enoje, porque no, al contrario, me parece que lo vive como una liberación, ¿no? Pero bueno, esa discusión está y sigue vigente, y al día de hoy, digamos, hubo digamos, en la generación anterior, posiciones muy sólidas y de prestigiosos docentes y profesores, entre ellos el doctor Guaya, el doctor Mercedes Panés, que han sostenido que la renuncia debe ser bilateral. Hoy continúa esa tesis también del doctor Rósola, por ejemplo, en Córdoba. Y hay otra tesis que sostiene la bilateralidad. Yo no tengo un partido por una o por otra, pero desde el ejercicio de la profesión y de lo práctico, es como que uno nota que todos nuestros cambios digitales y todo, es como que tenemos que tender a la eficiencia, a ser práctico, a no enrollarnos demasiado. Y en ese sentido, la tesis de la renuncia unilateral facilita, ¿no? Facilita. Pero bueno, son las dos tesis. Bueno, pero ahora vamos al punto, y ya con esto terminamos, me parece, es esto de renuncia
y remisión. Bueno, una primera diferenciación muy antigua, ahora está mucho más simple, profesor. Una primera diferencia decía, la renuncia es renunciar al derecho de crédito y implica la insatisfacción del acreedor que renuncia. Lo renuncio, bueno, listo, nunca lo puedo cobrar, ya está, renuncio y no me hago más mala sangre, pero hay una insatisfacción. La remisión, esto lo decía el doctor Waller, pero de un viejo antecedente, dice, de alguna manera implica que este deudor, que este acreedor, si bien renuncia, en la remisión es como que se da por pagado. Digamos, está bien, no me pagó el alquiler que me debía, pero bueno, también es verdad que pintó la casa, que hizo esto, lo otro, fue un buen inquilino, bueno, listo, me doy por pagado. Y como que la remisión implicaba, de alguna manera, una satisfacción del interés del acreedor también. Estas posiciones de los clásicos civilistas, digamos, y está muy en la letra chica y está la diferenciación. Bueno, hoy hay una diferencia más sencilla, más objetiva y más convincente desde mi punto de vista también en la letra del Código Civil y Comercial. Y es súper sencilla. Y es que la renuncia es el género y se renuncia a los derechos. La remisión es una especie de ese género y que está vinculado al derecho de crédito. Lo que se renuncia es al crédito o a la deuda. Entonces, digamos, el que renuncia es el acreedor, ¿no? Entonces, por eso se le llama remisión de deuda. Entonces, ¿qué es la renuncia? No de un derecho, que es la renuncia en general, sino la renuncia del derecho creditor. Acá pues, la renuncia del derecho creditor. Es más o menos mutantis mutandis, como hablaba Argañarás, entre la prescripción extintiva, que es la prescripción de todo derecho por el transcurso del tiempo, todo derecho personal por el transcurso del tiempo, y la prescripción liberatoria, que era la extinción del derecho de crédito, en particular por el transcurso del tiempo. La extintiva prescribe la acción de nulidad, prescribe la acción de simulación, prescribe la acción, digamos, de oponibilidad. Entonces, todos esos casos son lo que se extingue, no es una obligación, sino la posibilidad de iniciar ese efecto, digamos, que me genera recibir una relación de obligación como efecto secundario. Pero es eso lo que se prescribe, lo que se extingue. En cambio, en la prescripción extintiva, lo que se extingue es el derecho de crédito en sí mismo. Yo tengo un crédito para cobrar alquileres. Ese crédito, si no pongo la acción en los plazos que la ley me manda, no lo voy a poder hacer, o si lo hago y me oponen la prescripción, se va a dar por extinguir. Pues ya se extingue el crédito, se extingue la obligación. Entonces la remisión de deudas es la remisión del derecho de crédito, ¿no? Esa sería la única diferencia. Y bueno, y creo que eso sería un poco los puntos de extinción de las obligaciones, como para cerrar de alguna manera la bolilla de 11. Bueno, esto sería todo por hoy y nos veríamos nuevamente el día jueves y si Dios quiere ya en forma presencial, ¿no? Y ya arrancaríamos responsabilidad civil. Les tengo pendientes y sí les ratifico un poco el compromiso de hacerles un PowerPoint de esta bolilla y de la bolilla 9, de la bolilla 9 y de la 10, ¿no? Como referencia o como una guía para que después la puedan estudiar. Así que bueno, vamos a ver si en la semana ya lo puedo hacer, ¿verdad? Para la semana que viene, o sea, el fin de semana. Y nosotros nos vemos el jueves, ¿no? Profesor, sí, por diga. favor, usted haga los power que dice que lo va a hacer porque en la clase pasada se le ha cortado a varias compañeras el enlace. Sí. Bien. Sí, los voy a preparar. Es un poco lo que les doy en clase, pero ya
quizás más con la definición, etcétera, y como guía, ¿no? Como referencia. El fin de semana me dedico a hacerle los 2 Power para que lo tengan el martes que viene. ¿Ah? Muchísimas gracias. No, por favor. Que ande bien. Hasta luego. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿también va a haber Sí. algún power con respecto a los hechos distintivos, digamos, que comprenden desde lo de pago hasta lo de remisión? Sí, Como voy guía, porque a es bastante incorporar. complicado el tema. No hemos tratado la compensación. Bueno, si hace falta, la clase que viene le doy un poquitito para... La idea mía es que que sepan de qué se trata, con claridad cada cosa, para que no nos digamos, que no nos hagamos mucho lío con todo, con la naturaleza jurídica, con esto, con lo otro, porque lo complica y no nos sirve, desde mi punto de vista por lo menos, después mucho en el ejercicio, ¿no? Sí, tienen que saber que hay medios de extinción y cuándo procede, ¿no? O sea que puntualmente tenemos que saber cuándo procede cada uno, qué es, cuándo ¿Qué proceden los es? requisitos. Tal cual, qué es cada uno, cuáles son los requisitos, pero de ahí la diferencia de este con el otro. Yo digo que eso más perjudica que ayuda, ¿no? O sea que Sobre todo básicamente en el es ramo eso. formal. Sí, tal cual. Sí, porque Que- si no hay mucho articulado, por ejemplo, con respecto a innovación, hay un montón. no, mira, si te fijas en el articulado en sí de la innovación, es corto, pero uno va al libro y es muchísimo, porque la innovación tiene mucho, como les decía, mucho abolengo, porque viene como un medio muy usado en la antigüedad, en el derecho romano, que tuvo su desarrollo, y bueno, y desde ahí la seguimos repitiendo, pero hoy ya tenemos Ah, otro instituto sí. que nos resuelve mejor. Entonces, Perfecto, entonces ¿no? va, qué es, cuándo procede y básicamente Tal cual. Y un poco esa bueno. diferenciación que está en el programa de la delegación y de la expromisión que los vuelve locos, pero que no es más que la diferencia que les comenté y que la que ponen en el Power también. Sí, ¿No? por favor, le agradezco mucho, doctor, que tenga buenas Bueno, tardes. Doctor, igualmente, doctor, sí. disculpe. Yo tengo una duda, pero de otra clase, A ver, que tenía, por ejemplo, delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Y sí. después decía, ¿la acción civil que surge de ese delito prescribe o no? No, bueno, esa es una buena pregunta, Karina. Fue una gran discusión. Hoy está zanjada porque lo dice expresamente el Código Civil y Comercial. Dice que las acciones civiles que derivan de los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Entonces hay una persona que sé yo, fue el caso acá cerca del estudio, la calle Coronel, una familia que fue desaparecida, etcétera, etcétera, y la casa fue apropiada. Cuando después de 40 años consiguió un descendiente que la justicia le dé lugar y le restituya la casa, porque no había, digamos, ya había pasado prescripción adquisitiva, ya pueden alegar un montón de derechos, pero como eso es consecuencia del delito de lesa humanidad, que fue la apropiación y la desaparición de toda esta familia, los daños civiles derivados de ese delito también son imprescriptibles. Entonces, 40 años después se pudo recuperar la casa, ¿no? Que queda acá en la calle Chacabuco, me parece. En la calle Chacabuco. Así que, Bien, muchas gracias. Sería entonces por que favor. no prescribe, No prescribe. y que sí hay que resarcir los daños causados. Claro, los daños causados son los que no prescriben. Entonces hay que resarcirlo y no hay prescripción ahí que se pueda oponer, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor. No, por favor. Bien, bueno, nos estamos viendo entonces el día jueves, si Dios quiere, ¿no? Gracias, doctor. Buenas tardes. Perfecto. Bueno, Hasta buenas luego, tardes, doctor. chicos.